Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso porque hoy vamos a sumergirnos en un momento que ha robado el aliento a muchísimos de ustedes, un evento que todos estábamos esperando con ansias. Sí, lo han adivinado por el título Boda a la vista. Y no cualquier boda, sino esa pedida de mano tan esperada, tan romántica, tan keremiana. Hoy vamos a desgranar, a revivir, a sentir esa propuesta de matrimonio que Kerem le hizo a Hande, y todo sucedió bajo la magia de un árbol. Si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos las noticias más jugosas, los análisis más profundos y las historias que nos tocan el alma, y créanme, este momento es digno de ser vivido una y otra vez. Prepárense porque vamos a viajar juntos a ese instante. Imaginen la escena, el sol comenzando a teñir el cielo de atardecer, una brisa suave acariciando los rostros, y en el centro de todo, un árbol, pero no un árbol cualquiera. Piénsenlo como el testigo mudo, el guardián de un secreto que estaba a punto de desvelarse. Kerem con esa mirada que lo dice todo, y Hande radiante con esa chispa en los ojos que siempre nos cautiva. La atmósfera estaba cargada de expectativa, de esa electricidad que solo se siente antes de un gran cambio, antes de un sí, quiero que cambiará sus vidas para siempre. ¿Recuerdan los preparativos? Las especulaciones, los rumores, la esperanza colectiva de que llegara ese momento. Pues bien, sucedió. Y de la manera más hermosa y soñada. Kerem, conocido por su inteligencia, su dulzura y ese carisma inigualable, eligió un escenario que respira romanticismo por los cuatro costados. Ese árbol, ¿qué significaba para ellos? Quizás un lugar especial, un recuerdo compartido, un símbolo de crecimiento y arraigo. Lo importante es que ese detalle, ese escenario natural, añadió una capa de autenticidad y magia incomparable a la propuesta. La anticipación que rodeaba esta pareja era palpable. Durante meses si no años, los seguidores de Kerem y Hande han sido testigos de la evolución de su amor, de esos momentos que compartían en pantalla y que afortunadamente se trasladaron a la vida real. Cada fotografía juntos, cada entrevista donde se dedicaban unas palabras de admiración, alimentaba la llama de la esperanza. Y ahora, ese anhelo colectivo se materializa en un compromiso que resuena con la pureza de un amor que ha florecido bajo la mirada de millones. Y ahí estaba Kerem, frente a ella. No fue un despliegue ostentoso, sino algo íntimo, personal, lleno de significado. Se dice que se acercó a Hande, la tomó de las manos, y con una voz que seguramente temblaba ligeramente por la emoción, le expresó todo lo que ella significaba para él. No solo palabras bonitas, sino la promesa de un futuro, la construcción de un hogar, la unión de dos almas que se han encontrado y se han elegido. Y las lágrimas, esas lágrimas de felicidad que seguramente rodaron por las mejillas de Hande, son el reflejo más puro de un amor que ha florecido y que está listo para dar un paso adelante. Podemos imaginar la secuencia de eventos. Quizás Kerem había planeado esto con mucho esmero, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. La elección del lugar, el momento del día, la manera en que se acercaría a ella. Y para Hande esa sorpresa, esa alegría desbordante al darse cuenta de que sus sueños y los de Kerem se estaban entrelazando de una manera tan hermosa. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, en el que solo existían ellos dos y la promesa de una vida juntos. El atardecer, ese lienzo natural de colores cálidos y cambiantes, es el telón de fondo perfecto para un momento tan trascendental. La luz dorada que se filtraba entre las hojas del árbol, la serenidad del entorno, todo contribuía a crear una atmósfera de ensueño. Es como si la propia naturaleza hubiese querido engalanarse para ser testigo de la unión de dos corazones que late al unísono. La brisa sutil y acariciadora no hacía más que realzar la delicadeza del momento, llevando consigo los susurros de amor y las promesas eternas. Y ese árbol, amigos, se convirtió en un símbolo. Un árbol que ha visto nacer el amor, que ha sido testigo de un compromiso, que será parte de su historia para siempre. ¿Se imaginan la foto de esa propuesta bajo ese árbol? Sería icónica. Es la representación perfecta de un amor que echa raíces, que crece fuerte y que se nutre del entorno, de la naturaleza, de la vida misma. Pensemos en la longevidad de los árboles, en su capacidad para soportar tormentas y florecer de nuevo, una metáfora perfecta de la fortaleza y la resiliencia que se espera de un matrimonio. Ahora analicemos un poco la personalidad de Kerem en este acto. No se trata solo de un gesto romántico, sino de la confirmación de un hombre decidido, que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de mostrarlo.
Su elección de un escenario tan evocador habla de su sensibilidad, de su aprecio por la belleza y por los momentos que verdaderamente importan. No buscó la aprobación de las cámaras o de las multitudes, sino la mirada de amor de la mujer a la que ama. Y eso, mis amigos, es el verdadero romance. Es un romanticismo que no necesita fuegos artificiales ni declaraciones públicas estridentes, uno que se nutre de la intimidad, de la conexión profunda y de la certeza de haber encontrado a la persona con la que se desea compartir el resto de la vida. Por otro lado, la reacción de Anne de esa emoción palpable, es lo que nos conmueve a todos. Ver la felicidad en su rostro, la forma en que su corazón debió dar un vuelco, es la confirmación de que este amor es genuino, profundo y correspondido. Es la culminación de un viaje que ha sido seguido con tanto cariño por todos nosotros. La sorpresa en sus ojos, la sonrisa radiante que seguramente iluminó su rostro, son el eco de la felicidad pura y sincera. Es un recordatorio de que las emociones genuinas son contagiosas y que al presenciar un momento tan especial, todos nos sentimos un poco más conectados con la idea del amor y la felicidad. ¿Qué podemos aprender de este momento? Que el amor verdadero se manifiesta en los gestos más sencillos pero significativos. Que las promesas hechas bajo la luz de la naturaleza tienen un encanto especial. Y que cuando dos personas están destinadas a estar juntas, el universo conspira para crear momentos mágicos como este. Es un aprendizaje sobre la importancia de la autenticidad, de saber valorar los momentos de conexión real y de la belleza que reside en la simplicidad. Nos enseña que a menudo los escenarios más espectaculares son aquellos que se crean con el corazón. La propuesta de Kerem a Anne debajo el árbol es más que una noticia, es una inspiración. Es un recordatorio de que en medio de nuestras vidas ajetreadas, debemos detenernos a apreciar los momentos importantes, a celebrar el amor en todas sus formas y a perseguir la felicidad con todas nuestras fuerzas. Es la semilla de un nuevo capítulo, un capítulo que sin duda estará lleno de amor, de complicidad y de aventuras compartidas. Nos inspira a creer en los finales felices, en las historias que merecen ser contadas y en la magia que puede surgir cuando dos almas se encuentran y deciden emprender un camino juntas. Analizando más a fondo la elección del árbol, podemos especular sobre su significado. ¿Es un árbol que frecuentaban durante sus citas? ¿Es un árbol que simboliza algo importante para su relación, como el crecimiento mutuo, la fortaleza o la permanencia? Tal vez sea un árbol en un lugar que para ambos tiene un valor sentimental especial. Lo cierto es que la elección de un elemento tan orgánico y simbólico eleva la propuesta de ser un simple acto a convertirse en un ritual, cargado de significado y arraigado en la naturaleza. Esto habla de una pareja que no solo busca la belleza superficial, sino también la profundidad y la conexión con el mundo que los rodea. La forma en que se describe la propuesta como íntima y personal sugiere que Kerem priorizó la conexión emocional por encima de la ostentación. En una era donde las redes sociales a menudo dictan cómo se deben vivir los momentos importantes, esta propuesta es un soplo de aire fresco. Es un recordatorio de que las cosas más valiosas de la vida no siempre son las más visibles o las más comentadas, sino aquellas que se guardan en el corazón. La sutileza del gesto, sumado a la fuerza del sentimiento, es lo que probablemente ha cautivado a tantos. La reacción de Anne es igualmente crucial. Su alegría desbordante y las lágrimas de felicidad son la validación de la profundidad del amor de Kerem. No es solo un sí, es un sí lleno de emoción, de gratitud y de un profundo amor correspondido. Estas imágenes mentales nos permiten conectar con la humanidad de la situación, recordándonos que detrás de las figuras públicas hay personas experimentando emociones universales de la manera más pura. El árbol ahora se transforma en mucho más que una planta. Se convierte en un monumento a su amor. Cada vez que lo vean, recordarán este momento, la promesa hecha bajo sus ramas. Imaginen la posibilidad de visitar este lugar en el futuro, para celebrar aniversarios, para compartir la historia con sus hijos. El árbol se integra en su narrativa vital, un capítulo viviente de su historia de amor. El hecho de que Kerem, siendo una figura pública, haya optado por una propuesta tan personal, demuestra un nivel de madurez y convicción en su relación. No necesitaba impresionar a nadie más que a Anne. Esta autenticidad es lo que resuena en sus seguidores, quienes admiran la genuinidad de su conexión. Ahora, volviendo a la pregunta que muchos se hacen, ¿cuándo será la boda? Aunque los detalles específicos aún están por revelarse, la noticia de la pedida de mano es ya un preludio emocionante.
Podemos esperar una celebración que estoy segura, reflejará la personalidad de esta pareja, llena de calidez, de alegría y, por supuesto, de mucho amor. Dada la naturaleza íntima de la propuesta, es probable que la boda también tenga toques personales y emotivos, pero sin renunciar a la celebración y al júbilo que merece una unión de este calibre. Estaremos aquí atentos a cada detalle para compartirlo con todos ustedes. Para resumir, hemos revivido juntos ese momento inolvidable en el que Kerem, con todo su corazón, le propuso matrimonio a Anne bajo la sombra protectora y mágica de un árbol. Hemos analizado la belleza del gesto, la profundidad del sentimiento y la importancia de ese escenario natural que se ha convertido en parte de su historia de amor. Ha sido un viaje emocional que nos recuerda la fuerza y la belleza del amor verdadero. Hemos explorado no solo el qué ocurrió, sino el porqué de su significado, la cómo de su ejecución y el qué significa para la pareja y para sus admiradores. Desde la elección del atardecer y la brisa, hasta la intimidad del gesto y la reacción emocional de Ande, cada detalle ha contribuido a forjar un momento que quedará grabado en la memoria colectiva. El árbol como elemento central se ha erigido como un símbolo de su amor, fuerte, arraigado y capaz de crecer y prosperar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo al revivir esta maravillosa propuesta. Me encantaría leer sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué fue lo que más les conmovió de este momento? ¿Se imaginaban que ocurriría de esta manera? ¿Qué simbolismo creen que tiene el árbol para ellos? Compartan conmigo todas sus impresiones. Y si este vídeo les ha sacado una sonrisa, les ha llenado el corazón o simplemente les ha hecho sentir un poquito de esa magia del amor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido que conecte con ustedes. Compártanlo con sus amigos, con aquellos que también aman estas historias, para que la alegría se multiplique y para que más personas se inspiren con este bello relato. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y análisis. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!